Al momento en que realizamos la presente entrevista, la violenta intentona golpista de la derecha venezolana, apoyada por Estados Unidos y oligarquías latinoamericanas, especialmente la de nuestra Colombia, ya ha cobrado la vida de más de 30 personas y centenares de heridos. La canalla mediática mundial ha querido mostrar los hechos como producto de un inconformismo generalizado por las malas políticas del gobierno del presidente Maduro y añaden a esta nueva tergiversación de la verdad que las protestas son espontáneas y que han sido reprimidas por el Estado apoyado por los que ellos han denominado colectivos armados. Uno de los colectivos que más intentan satanizar las empresas comunicacionales es el de los autodenominados tupamaros. Y hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Desolvados como el Guarinca, de las tierras bravías del sur. Antes que nada, un saludo revolucionario y solidario de parte del movimiento Tupamaro, acá de Venezuela, a los camaradas de la Radio Nacional Patria Libre, en especial su programa Reporteros Insurgentes. Acá en Venezuela les habla Hipólito Abreu, secretario de Organización Nacional del Movimiento Tupamaro, y estamos acá para dar alguna respuesta a las preguntas y las interrogantes que tengan los camaradas a bien hacernos. Bueno, el Movimiento Revolucionario Tupamaro es una organización que, al igual que muchas organizaciones en el mundo, nace producto de la lucha de clases. Nosotros venimos de lo que es la confrontación de las clases que antagónicamente pelean dentro de la sociedad venezolana y que nos llevó en primera instancia a organizarnos hace muchos años atrás, más de 30 años, organizarnos en diferentes frentes políticos, hasta lograr constituir lo que era el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, organización que se fundó estando los compañeros presos, pues, detenidos la mayoría de ellos, y desde el recinto carcelario se organizaron, discutieron política y decidieron fundar esta organización, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores. Posteriormente, a través de lo que fue la práctica de algunas acciones de guerrilla urbana que se estaban produciendo en el país, el gobierno de la pseudodemocracia representativa de Cocopellana iniciaron todo un plan de satanización sobre el movimiento, los movimientos políticos que se estaban viviendo y las luchas políticas que se estaban viviendo en Venezuela, y manifestaron de que en el país había unas células de los Tupamaros de Uruguay operando. Esa satanización y esa digamos, masificación de la información, que era errada realmente, llegó a un momento en el cual los compañeros, basados pues, en la reivindicación de lo que significó Tupamaro en este continente, deciden hacer un comunicado, un pronunciamiento, en el cual dice, bueno, si ser Tupamaro es luchar contra la injusticia, si ser Tupamaro es luchar contra la opresión burguesa, si ser Tupamaro es luchar por la construcción de un mundo mejor, a partir de este momento nosotros somos y nos declaramos Tupamaro. Ese es el origen, digamos, del nombre de la organización, cómo nosotros asumimos el nombre del movimiento Tupamaro, por supuesto que viene de lo que es la realidad y la misma construcción de la historia venezolana. El movimiento Tupamaro es una organización político-revolucionaria que asume las distintas formas de lucha de clase. En un momento de la vida venezolana, las luchas revolucionarias eran las luchas armadas, y nuestra organización debió asumir, por supuesto, las luchas políticas en torno a esa realidad y en torno a esa forma de enfrentar al Estado burgués. Posteriormente, después de la llegada del compañero Hugo Chávez, se generaron una serie de condiciones objetivas y subjetivas totalmente diferentes en el país,
ya lo que era la razón de la lucha armada no tenía lógica dentro del proceso venezolano. Ya el teatro de operaciones ya no era el control del territorio, sino las mentes de los venezolanos, ese teatro de operaciones en el cual se generan las hegemonías de poder. Y por supuesto, a partir de la llegada del compañero Chávez, nosotros entendimos la necesidad de asumir una forma de lucha diferente, una forma de enfrentar lo que es el capitalismo de una manera diferente. Y hoy en día, bueno, logramos la legalización a petición del mismo comandante Chávez, legalizamos nuestra organización en el año 2004 y a partir de ese entonces hemos estado participando y hemos empezado a estructurar nuestro partido, el partido del cual tiene incidencia nacional. Estamos en todas las regiones del país, en todo el país, y nos hemos logrado conformar en una de las grandes fuerzas políticas de la nación. Por ejemplo, en el caso del movimiento Tupamaros, nosotros somos una organización revolucionaria marxista, comunista. Nuestra militancia es el comunismo, nosotros somos militantes comunistas. Por lo tanto, somos enemigos antagónicos de lo que es el sistema capitalista y de todo lo que tiene que ver con la organización imperialista que está a lo largo y ancho del mundo. Ante esa realidad, por supuesto es lógico que seamos satanizados al punto en el cual se nos trate de vincular con actos de terrorismo como si nosotros fuésemos terroristas, se nos dan descalificaciones como si nosotros fuésemos personas sin conocimiento, personas de poca capacidad intelectual, sin comprensión de la sociedad que existe sin el análisis científico de la sociedad, tal cual como reza nuestro estatuto. Nosotros creemos en el socialismo científico y somos estudiosos del socialismo científico. Eso nos ha pasado a nosotros como partido, ¿verdad? Indiscutiblemente hubo acá en Venezuela, en días recientes, en meses recientes, todo un plan diseñado a los efectos de satanizar a la organización del movimiento Tupamaros, colocándonos como el lado del ala terrorista, digamos, una de las alas terroristas que operan en el país, cosa absolutamente falsa. Ya anteriormente, en el año 2004, por cierto, el Departamento de Estado nos colocó a nosotros al lado de compañeros como Nelson Mandela, al lado de la FARC, al lado del ELN. Nos ha colocado, nos dieron el honor de colocarnos en la lista de terroristas internacionales y por supuesto todo esto apuntaba a una planificación en el cual se intentaba en Venezuela utilizar el nombre del movimiento Tupamaros, algo parecido a lo que ocurrió en el año 2002 con los círculos bolivarianos, que los llamaban los círculos del terror. Sin embargo, nuestra organización, que es un partido político muy disciplinado, con una gran militancia en el país, tuvimos el trabajo de inteligencia, logramos captar algunas evoluciones de lo que era el proceso compilativo y obtuvimos información de primera mano, obtenida desde el seno incluso de la contrarrevolución, en donde nuestro partido iba a ser utilizado como carne de cañón para hacer el proceso de golpe de Estado. Como no, nosotros dimos una orden unos días antes de que se diera, digamos, la imagen más abierta del golpe de Estado, de que ninguno de nuestros compañeros portaran uniformes, de que ninguno de nuestros compañeros portaran insignias, que nos replegáramos y nos dedicáramos al trabajo estratégico de inteligencia. Cuando hicieron el plan, colocaron una cantidad de fotos truncadas donde decían que los Tupamaros eran los que estaban atacando en un lado, atacando en otro, agrediendo gente, pero no habían compañeros nuestros por ningún lado. Ante esa situación, quedando develado de nosotros logrando desmontar ese hecho, bueno, utilizan el nombre de los colectivos que son en su mayoría organizaciones populares, hacen su trabajo dentro de los espacios y los ámbitos políticos de su territorio, están dedicados al trabajo cultural, al trabajo deportivo, al trabajo productivo, al trabajo comunicacional. Son diferentes frentes que han venido desarrollando estos colectivos y, por supuesto, como es algo genérico, tratan de colocar el nombre colectivo, un poco porque ese nombre genera dentro del individualismo capitalista, genera un cierto resquemor. Y es para ellos, el nombre colectivo da como roncha pues, dentro de las sociedades que ellos tratan de construir, una sociedad totalmente individualizada, una sociedad totalmente en función de la competencia desleal, en función de ver cómo alguien puede avanzar desfavoreciendo a las grandes mayorías.
Creemos y hemos hecho los análisis sociológicos al respecto y estamos convencidos de que la utilización, por ejemplo, del nombre colectivo en este particular responde a la lógica del capitalismo, a la lógica individual del capitalismo. El movimiento Tupamaro es una organización política con vocación de toma del poder. Nosotros nos constituimos como organización, como partido, bajo esa vocación y bajo esa perspectiva, en la búsqueda de la toma del poder. Claro, no es la toma del poder planteada por el capitalismo, que es la toma del poder individual, representativa. Nosotros creemos en la toma del poder colectivo, poder generado a través de las bases y el poder popular. El trabajo que nosotros hemos desarrollado desde el punto de vista teórico, tenemos toda una gama de textos que hemos desarrollado que parten del programa autónomo de clase, que es el libro fundacional de la organización, donde nosotros definimos desde los años 70 y los años 80 lo que era la política consejista, los consejos comunales, los consejos de trabajadores, esa visión sobre lo que llamamos el bloque social revolucionario, que es la nueva hegemonía del poder. Y entonces uno de los trabajos fundamentales de nuestra organización es el fomentar la conciencia de clase en el pueblo. Por supuesto, esto también nos conlleva al trabajo cotidiano más allá del trabajo político ideológico, que es la filosofía de la praxis. O sea, si nosotros como organización queremos impulsar un tipo de sociedad, la lógica es que a lo interno de nuestro partido nosotros prefiguremos la sociedad que queremos construir. Una sociedad que se basa en la igualdad, en la participación, en la equidad, en la lucha permanente contra los valores del capitalismo y en la instauración de los valores socialistas o de los antivalores capitalistas para la instauración de los valores socialistas. En sí, nuestro trabajo la mayoría de nuestros compañeros son luchadores sociales, están en diferentes ámbitos, tal cual al igual como lo hacen los colectivos. Nuestro trabajo va desarrollado a través de diferentes ámbitos de la vida social, porque nosotros también nuestra organización se fundamenta en lo que es el concepto partido-movimiento. Partido-movimiento, que es el partido orientador de las luchas revolucionarias que se dan en los diferentes escenarios, en los diferentes ámbitos territoriales. No creemos en el partido como el que impone los criterios y el que impone lo que se debe hacer. Creemos en el partido como el centro de discusión fundamental de la sociedad. ¿Para qué? Para lograr desde allí la aplicación desde los ámbitos de acción política comunales, obrera, campesina, el desarrollo de esa sociedad socialista por la cual tanto hemos batallado y por la cual es hoy en día una necesidad en el mundo construir, dadas las condiciones depredadoras del sistema capitalista. El movimiento revolucionario Tupamaro, dentro de lo que es la base social, digamos, que tiene en el país, tenemos indígenas, obreros, amas de casa, campesinos. O sea, aquí hay compañeros que están haciendo vida dentro de la sociedad científica, físicos, matemáticos. O sea, la base social de nuestra organización es bastante amplia. El frente de masa nuestro es bastante amplio y bastante heterogéneo en sus capacidades. Sus capacidades, llamemos sus capacidades para actuación puntuales en el desarrollo de tareas. Por supuesto, en nuestra lucha, en la construcción del partido, planteamos que todas estas capacidades intelectuales, académicas, manuales, sean orientadas en función de un proyecto político, que es el proyecto Tupamaro, que es ese proyecto gramsciano de la construcción de la sociedad socialista, que es ese proyecto marxista de la sociedad de hombres libres, hombres y mujeres libres, que ese planteamiento guevarista de la construcción del hombre y la mujer nueva. Por supuesto, es claro que dentro de la sociedad venezolana, alienada por lo que es el rentismo petrolero, alienada por los valores del capital, tenemos muchos compañeros que van a un proceso de reeducación para poder llegar hasta allí. Pero es que nosotros no aspiramos a construir la sociedad venezolana con marcianos ni con extraterrestres, son con personas de carne y hueso que hemos sido alienadas por muchos años y que dentro de nuestra
lucha interna por mejorar, por esa conciencia de clase, iremos transformando todas estas capacidades sobre las cuales estamos hablando en una integración, una lucha integral para la construcción de una sociedad de hombres y mujeres libres. Esa es la realidad de la base social de nuestra organización, una base social que está en permanente estudio de la vida, en permanente estudio de la política, en permanente mejoramiento de sus capacidades y destrezas. De manera general, eso es lo que pudiésemos decir al respecto. Fíjense, es tanto así que en nuestra organización, nosotros no contamos con grandes recursos, somos una organización desde el punto de vista logístico muy modesta, no tenemos mucho tiempo constituido tampoco como partido, y hemos crecido desde el punto de vista electoral por hacer una medición que no quiere decir que eso nos convierte en los grandes movilizadores de masa, pero nuestra organización, por ejemplo, en el último proceso electoral nacional que hubo, que fue las presidenciales, acá en Venezuela se gana por escasos 228.000 votos, 229.000 votos, y el movimiento Tupamaro aporta para la victoria del compañero Nicolás Maduro casi 250.000 votos. 250.000 votos que representan 250.000 voluntades que fueron espontáneamente, sin movilizaciones de carros, sin movilizaciones de motos, que fueron porque deseaban votar por el movimiento Tupamaro. Repito, si esto no da un reflejo real de lo que es la capacidad de movilización de nuestro partido, sí indica que hay una percepción que se logra a través del trabajo diario, porque si no tenemos tampoco grandes campañas publicitarias, si no tenemos cuñas por televisión, si no tenemos cuñas por radio, sino única y exclusivamente el Radio Bemba que llamamos nosotros, ese Radio Bemba en el cual dice que un compañero en una zona ha demostrado su trabajo y que ese compañero, gracias a ese trabajo, ha logrado vincular más personas a la organización, yo creo que más demostrado que el trabajo permanente, que es el que nos ha permitido a nosotros ir a ese proceso de construcción política. Claro, nosotros como organización revolucionaria, repito, estamos preparados para cualquier, y nos hemos estado preparando para cualquier forma de lucha de clases. El ámbito electoral se ha convertido en un escenario de lucha de clases también, porque allí a través de las ideas y de los planteamientos, bueno, la gente se moviliza pues a dar una respuesta, digamos, a través del voto. Pero en lo particular estamos muy convencidos que en la medida que sigamos agarrando este pulmón que hemos obtenido en los últimos años, lo sigamos ampliando y sigamos creciendo, ya nosotros no seremos única y exclusivamente el tercer partido dentro de las fuerzas revolucionarias. Dicho sea de paso, acá en Venezuela hay partidos de izquierda que tienen 30, 40 años, 20 años, han tenido gobernadores, alcaldes, han tenido una cantidad de funcionarios dentro del espacio de gobierno, y hoy en día el movimiento Tupamaro, en los términos electorales, en los términos de ir la persona a votar sin ningún tipo de movilización, los hemos superado. Por supuesto, eso no va a parar ahí, vamos a seguir creciendo porque estamos en un proceso de expansión y crecimiento de nuestro partido. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que estamos en un golpe de Estado permanente. Eso tiene una explicación, eso es una realidad, pero eso tiene una explicación. Acá lo que hay es un proceso de lucha de clases que se ha antagonizado. Sectores que por muchos años detentaron el poder político y económico de Venezuela han sido de alguna forma sometidos o no han logrado tener, digamos, las mismas capacidades y prebendas que tenían durante la era del punto fijismo. Y ahí explica la realidad de que los intereses sobre nuestro país parten de la lucha de clases. Lucha de clases que se divide en muchos aspectos. Desde el punto de vista ideológico, Venezuela ha sido sometido a una guerra de operaciones psicológicas brutales. Hoy el odio de un grupo de personas, ha sido alienado y enajenado en torno a un estado de violencia y de psicosis impresionante. Los medios de comunicación y las redes sociales han funcionado en ello. Esa es parte de la lucha de clases, el problema ideológico que tenemos. Desde el punto de vista económico, Venezuela está sometida a una guerra económica terrible.
que parte, por supuesto, de la crisis estructural, la crisis general del capitalismo que hay a nivel mundial, y que también de alguna manera toca a los elementos de que en Venezuela no hemos podido trascender el modelo capitalista, o sea, seguimos siendo una economía rentista. Y va a los términos de la lucha de clase política hasta el punto en el cual una clase que fue desplazada por el poder popular intenta retomar el gobierno, intenta retomar el poder en Miraflores, en Caracas. Eso nos indica que, por supuesto, estamos en una guerra, un proceso de golpe de Estado que llaman continuado, que esos intereses trascienden nuestra frontera porque tiene que ver con las esferas del poder de la crisis. La crisis general del capitalismo ha generado una situación en la cual hay esferas del poder que el imperialismo necesita mantener, y Latinoamérica, ellos decían que sigue siendo su patio trasero. El debilitamiento del proceso venezolano se orienta no solamente a acabar con la revolución bolivariana en el país, se orienta en desmontar todo un proceso de avances sociales que se han logrado en todo el continente, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, porque incluso en México los movimientos revolucionarios han tomado un vigor importante, en Argentina, en Brasil, y que sometiendo a Venezuela, el imperio norteamericano siente que sería el primer paso a seguir para volver a reacomodar a su gusto, al gusto capitalista, la situación de un continente o un subcontinente que por mucho tiempo fue absolutamente servil a sus intereses. Ya temas como decir UNASUR, en donde no exista o no esté convalidándose o no participe Estados Unidos haciendo peso contra Venezuela ni contra ningún país del continente, no esté un Canadá cuyo primer ministro todavía, o sea, hay un primer ministro, pero la jefe de Estado sigue siendo la reina de Inglaterra, o sea, eliminando esos dos países en una estructura tan importante como UNASUR es un gran avance que nos ha dejado el compañero Chávez, porque fue una lucha del compañero Hugo Chávez. Pero más allá de eso, la realidad de todo lo que se está viviendo en el mundo es que estamos en un proceso en el cual las esferas del poder, la crisis general del capitalismo está generando unas luchas interimperialistas, y que en esas luchas interimperialistas, por supuesto, Venezuela, con grandes potenciales, así como lo es Colombia, con todas las capacidades y potencialidades de Colombia, ha sido utilizado como puerta de entrada del imperialismo hacia Sudamérica. De igual manera, Venezuela es parte fundamental por sus yacimientos de oro, por sus yacimientos de petróleo, 296 mil millones de barriles de petróleo que superan los 270 mil millones de Arabia Saudita, por el torio que tenemos aquí, por el litio que tenemos aquí. O sea, un problema estratégico, de minerales estratégicos que el imperialismo necesita. Y además de eso, el desafío que representa la revolución bolivariana para el imperio norteamericano, que ellos deben darnos una lección, y así lo han entendido, y por eso tantos años de lucha continua desde que el comandante Chávez está, y en esta época con el compañero Nicolás Maduro en la presidencia, seguirán y permanecerán mientras las contradicciones de la lucha de clases persistan en el mundo. Nosotros estamos absolutamente seguros, todas las informaciones de inteligencia nos demuestran de que el narcoparamilitarismo colombiano está influenciando en Venezuela, no desde ahorita. De hecho, nosotros desde hace varios años venimos denunciando la penetración de paramilitares en distintas partes del territorio nacional, siendo, por ejemplo, Caracas en algunas zonas lugares importantes en los cuales han estado empezando a operar estas bandas paramilitares. Acá entraron en principio con el tema de incluso los que trajeron los paramilitares a Venezuela fueron los terratenientes, cuando aquí se aprobó la ley de tierras. Con la aprobación de la ley de tierras, los terratenientes, como había un proceso de entrega de tierras hacia los campesinos, los terratenientes hicieron contacto con gente de Colombia, con los paramilitares de Colombia, para que entraran a nuestro territorio y sometieran, y hubo varios muertos campesinos en varias partes, empezando por el estado Zulia, donde incluso algunos funcionarios del INTI fueron asesinados. Ya, por supuesto, con una acción tan violenta, muchos de los campesinos abandonaron esa zona, y
ya los terratenientes venezolanos no necesitaban, no requerían de los servicios de estos grupos criminales. Claro, una vez que ya están instalados en el territorio, empiezan a buscar nuevas formas de recursos. ¿Cuál era la forma de esos recursos? La aplicación de secuestros. Los primeros que secuestraron, ellos fueron a los mismos terratenientes, a los hijos de los mismos terratenientes que los habían contratado para matar a los campesinos en nuestro territorio. Así empieza a incursionar en Venezuela el tema del paramilitarismo. Posterior a eso, ya empiezan a ocupar algunos territorios, digamos, de ciudades, y empezamos a ver acá algunos famosos prestamistas que estaban haciendo entrega de préstamos a cambio de pagos diarios. Y aparte de ello también empezamos a observar algunos controles territoriales en lo que tenía que ver con la distribución de la droga, que en los últimos años en Venezuela se ha multiplicado de una manera espeluznante. O sea, secuestros, prestamistas y ya actos, digamos, vandálicos que tienen que ver con la distribución de droga, atracos y todo esto. Ya eso lo hemos denunciado en varias oportunidades. De hecho, nosotros incluso hicimos algunas actividades, se lograron algunas capturas importantes de paramilitares en el país. El problema es que se masificó de tal manera, y aquí ciertamente el gobierno venezolano no dio respuesta, y se permitió que estos señores se instalaran en diferentes partes del territorio nacional. Hoy estamos padeciendo eso. Dentro de lo que es el proceso de golpe de Estado, esas células dormidas, que llaman unas células dormidas, que funcionaban de manera individual, generando sus propios recursos, posteriormente estaban, por supuesto, al servicio de cualquier plan que se pudiese desarrollar en nuestro territorio. Y es allí donde uno empieza a observar la acción, la incidencia de Álvaro Uribe Vélez y los contactos de Álvaro Uribe Vélez con varios de los voceros de la contrarrevolución en Venezuela, y de que esos voceros de la contrarrevolución recibían orientaciones. Tan comprobado es esto que en días recientes en Venezuela fue capturado un narcotraficante que está solicitado en España, pero que tiene una conexión que parte desde Colombia, pasa por Venezuela y va hacia España. Y fue capturado y es prácticamente uno de los lugartenientes de Álvaro Uribe Vélez en el estado Táchira, que fue capturado. Y en estos momentos se está tras la pista de otros grupos, de otras personas y grupos que están operando, que sin temor a equivocarnos, consideramos son prácticamente la punta del iceberg del problema sobre el cual estamos navegando nosotros en este momento en Venezuela. Ante esa realidad, estamos clarísimos en Venezuela de que el evento, la lucha que se está produciendo en este país puede agudizarse en los términos de la violencia y pudiésemos llegar incluso a la guerra civil de nuestro país. De allí la batalla que estamos dando para tratar de ir por la vía de la paz y tratar de desmontar la base de apoyo, dejar a estos grupos paramilitares que operen solos para nosotros poder, el gobierno revolucionario, poder empezar a desmantelar todas estas operaciones que se están viviendo digamos, en Venezuela. Nacionales. Existe desabastecimiento en el país, existe baja producción, tanto así que en los últimos nosotros adquiríamos alrededor de un 70% de lo que comprábamos era importado, y en el último año y algo eso se ha elevado casi al 90%. Se ha desmantelado las mismas empresas, los mismos empresarios capitalistas que se han encargado de expoliar los recursos de Venezuela, han sacado esos recursos del país, y eso queda demostrado cuando en el periodo de los 40 años de la democracia representativa de Cocopellana se fueron en fuga de capitales cerca de 216.000 millones de dólares, y que a partir de estos últimos 15 años el gobierno, tratando de hacer algunos pactos de paz social con los sectores de la burguesía, se han llevado más de 400.000 millones de dólares al exterior. Dólares que si hubiesen sido invertidos en el sistema productivo venezolano, nosotros hoy estuviésemos autoabasteciéndonos. Dólares que si hubiesen sido invertidos en nuestro territorio, hubiésemos bajado los índices de desempleo mucho más. Dólares que si hubiesen sido invertidos
en Venezuela estaríamos en un estado, en una situación de desarrollo envidiable en todo el continente americano. Pero es justamente lo que no quiere el sistema capitalista. Y debemos decir que algunas personas y funcionarios, y eso hay que decirlo con toda propiedad, dentro del gobierno, que tuvieron algunas posiciones importantes dentro del gobierno, favorecieron que esta centrífuga de dinero, de dólares que tuvimos en Venezuela, se produjera. También permitieron que algunas empresas que fueron expropiadas ya estaban prácticamente fuera de uso. Entonces engañaron al comandante Chávez, algunos de estos peritos, que en convalidación con algunos sectores empresariales terminaron vendiendo empresas que costaban menos de la mitad a precios superiores. Sí, ahí ha habido un problema de tipo de gestión administrativa dentro del gobierno revolucionario. Ha tenido grandes éxitos desde el punto de vista de la acumulación de fuerzas dentro de la sociedad, dentro de los barrios, dentro de los sectores populares, pero desde el punto de vista de la gestión administrativa ha tenido fallas, y ha tenido fallas porque de muchos de los tecnócratas que hoy funcionan y trabajan dentro del gobierno, y que trabajaron más que todo dentro del gobierno, que apenas están empezando a ser sacados de algunos puestos importantes, bueno, me hicieron un terrible daño que perdurará por mucho tiempo. Y esa es una reflexión autocrítica que tenemos que hacer, una reflexión que el movimiento revolucionario Tupamaro ya hizo al gobierno nacional en un encuentro con el presidente de la República. El presidente Nicolás Maduro está al tanto de esta situación, y fíjense ustedes, justamente cuando empieza el compañero Nicolás Maduro a tomar algunas medidas para restablecer el orden económico venezolano, cuando estas mafias empezaron a montar el golpe de Estado que hoy estamos viviendo. Fíjate, el tema del legado del comandante Chávez, muchas veces la gente habla de la justicia social o de la mejor distribución de la riqueza, que ciertamente ha habido una mejor distribución de la riqueza, pero el legado del comandante Chávez es la conciencia revolucionaria que logró sembrar en cada uno de los que estamos hoy haciendo patria en Venezuela. Una conciencia de clase que lo vemos en niños de educación media, que lo vimos en universitarios. Por supuesto, claro, hay un sector reaccionario que también está siendo alimentado por las fuerzas de la contrarrevolución, pero es que en tiempo atrás no existía ni siquiera la más remota idea de lo que era el funcionamiento de un país. Nosotros habíamos perdido nuestra identidad como individuos. Nosotros ya los valores aquí se veía abiertamente personas caminando con banderas de Estados Unidos, con banderas de todos los países del mundo, y la bandera venezolana estaba oculta. Aquí le daba pena a muchos venezolanos en el exterior decir que eran venezolanos. Aquí los venezolanos, cuando iban al exterior, lo puedo decir por conocimiento propio, porque he viajado a varios países, los venezolanos hablaban terriblemente mal de lo que era, desconocía a Bolívar, desconocía a nuestros próceres, desconocía nuestra historia. El legado del comandante Chávez es en la conciencia que ha logrado sembrar, en ese sentimiento patriota, revolucionario, internacionalista, de solidaridad con los movimientos de izquierda, como en Colombia, como en México y en otros tantos lugares de Palestina, diferentes partes del mundo. O sea, colocó a Venezuela en el mapa nuevamente. Nosotros éramos sencillamente un punto de referencia petrolera en el mundo. Hoy somos un punto de referencia política en el planeta. Ese es uno de los grandes legados del comandante Chávez. Ahora, en materia social, ¿quién puede negar el tema de la educación? ¿Cuánto avance ha tenido la masificación de la educación en Venezuela? Nada más con la alfabetización de casi de 1 millón de personas en nuestro país. Ya eso sería un gran avance que ha sido reconocido hasta por la UNESCO, que no son revolucionarios, ni la UNESCO, ni la UNESCO, ni la ONU, son revolucionarios, reconocen que en Venezuela se ha dado avances importantes en educación. De los 5 objetivos planteado del milenio, Venezuela ya ha tenido 3 objetivos que ha logrado, y es el único país en el mundo donde ha logrado 3 objetivos, entre ellos, por supuesto, el tema educativo, la mejor distribución, el mejoramiento alimentario. En Venezuela había 85% de pobreza, 45% de pobreza crítica, que no podían comer 3 veces, no podían comer a veces ni una vez al día. Es de allí parte de la revolución bolivariana,
porque es que estos señores quieren decir que antes vivíamos de maravilla, ¿no? Aquí la gente pasaba hambre y trabajo, y se lo puede decir una persona que luchó y vivió durante la Cuarta República, vivió en ranchos durante la Cuarta República por muchos años, y aquí tenemos un montón de compañeros que vivimos esa historia de la pobreza extrema en este país. Así que nosotros no podemos aceptar de que en Venezuela hoy en día no se haya hecho una mejor distribución de la riqueza, que es, digamos, uno de los elementos intermedios de la realidad venezolana hoy dentro del legado del comandante Chávez. Pero este grupo de mafiosos mentirosos, traficantes de la mentira, que operan en el complejo internacional mediático, nosotros le hemos dado respuesta en más de una oportunidad, y el pueblo venezolano le ha dado respuesta en más de una oportunidad. Son varias las veces y las conspiraciones que se han hecho contra nuestro territorio, y cada uno de ellos han sido derrotados. Y este que estamos viviendo en este momento, lo vamos a derrotar nuevamente. El compañero Hugo Chávez fue el que nos instó a que nuestra organización, el Movimiento Tupamaro, se legalizara. La visión del Movimiento Tupamaro, el comandante Chávez, era bastante buena, muy buena, al punto que parte de los planteamientos políticos de nuestra organización, que son diferentes a los del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene planteamientos que van por la liberación nacional. Nosotros no creemos en la liberación nacional, nosotros creemos que estamos en una fase de la construcción del socialismo, de la necesidad de la instauración del socialismo. Nosotros no creemos en que en Venezuela debamos trabajar por una burguesía emergente, una burguesía nacionalista. Creemos que debemos trabajar en función del fortalecimiento del poder popular y la transferencia de poderes a ese poder popular. Y en los últimos tiempos, el comandante Chávez estaba hablando de comuna o nada, de un planteamiento del movimiento Tupamaro hace muchos años. El comandante Chávez hablaba del bloque social revolucionario, planteamiento gramsciano que el movimiento Tupamaro tiene desde hace muchos años. Y de hecho, somos la única organización de izquierda, revolucionaria, comunista, que en el país hace vida y que planteaba el tema de la comuna, planteaba el tema de los consejos de trabajadores, planteaba la nueva hegemonía del poder bajo esa visión. Por lo tanto, indica que la visión del compañero Chávez sobre nuestros conceptos políticos estaban muy emparentados, y por tanto la visión hacia el movimiento Tupamaro era muy buena. Nuestra participación, más que dar un detalle, un dossier de todo lo que hemos hecho, única y exclusivamente debe evaluarse el ataque al cual hemos sido sometidos en los últimos tiempos del movimiento Tupamaro. Ataque que va desde la mediática internacional en todos los idiomas posibles, desde el español, francés, inglés, portugués y en todos los idiomas. Eso indica que si ese ataque se ha diseñado con tal fuerza contra nosotros, es porque nuestros aportes a este proceso revolucionario han sido determinantes en la consolidación del mismo. Entonces no queremos dar aquí un dossier sobre toda la cantidad de actividades desde el punto ideológico, desde el punto de vista de inteligencia, porque nosotros seguimos fortaleciendo lo que es la inteligencia social, el trabajo estratégico de la organización. Más que dar todo un dossier, yo creo que analizando y observando el centro de ataque que hemos sido por parte de los sectores imperiales contra nosotros, es una demostración de que nuestra organización, nuestro partido, es una de las puntas, digamos, de los sostenes de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana será irreversible. Incluso está planteado dentro del plan de la patria del comandante Chávez lograr la irreversibilidad, lo cual indica que no ha sido logrado. Siempre el capitalismo ha buscado las maneras de reacomodarse y reimpulsarse. Nosotros no podemos bajar la guardia pensando de manera ilusa que ya es irreversible, que este proceso hacia la construcción del socialismo no puede ser detenido por ningún factor. Es antidialéctico, es anticientífico decir eso. Nuestro trabajo es lograr
que a través del desarrollo del poder popular, a través del desarrollo de la conciencia revolucionaria, a través del trabajo permanente en la calle, de la filosofía de la praxis, lograr que en Venezuela ese axioma de mandar obedeciendo se convierta en una realidad. Será allí cuando tengamos los elementos suficientes para poder hablar de una irreversibilidad del mismo. Hoy en día estamos en peligro que ha sido abiertamente demostrado en los últimos tiempos, pero que aquí hay un gran frente de batalla, que no es nada más el movimiento Tupamaro, son muchas organizaciones, muchas personas, muchas individualidades que vamos a dar hasta la última gota de nuestra vida para lograr que esto sea irreversible en el corto plazo. La revolución bolivariana es un ejemplo, es un desafío, decíamos hace rato, un desafío exitoso contra el imperialismo. La revolución cubana es un desafío exitoso contra el imperialismo norteamericano. Los desafíos exitosos contra el sistema capitalista, contra el imperialismo, son elementos de apoyo que sirven para aquellas personas que están en búsqueda de una sociedad distinta, una sociedad de hombres y mujeres libres. Es fundamental, por supuesto, por tanto, que mantengamos este trabajo, esta revolución bolivariana, este legado del comandante Chávez, para bien no solamente de los venezolanos, sino para bien de una Latinoamérica libre, para bien de un mundo libre, incluso para el bien de un Estados Unidos y de un pueblo norteamericano libre de la opresión capitalista. Una opresión que no se ve única y exclusivamente con el encarcelamiento de las personas, que se ve también con el simple hecho de las personas no actuar ante la opresión a la cual es víctima. Y sin ningún tipo de resquemor podemos decir que el aporte de la revolución bolivariana en este momento coyuntural histórico de la crisis mundial del capitalismo es fundamental para trascender de una sociedad, de la sociedad en la cual nos encontramos, capitalista, lo que llaman el capitalismo salvaje algunos, nosotros decimos que todos los capitalismos son salvajes, pero para trascender de este modelo de vida hacia un modelo de vida mucho más justo, la revolución bolivariana y los aportes de la revolución bolivariana serán fundamentales hoy, mañana y siempre. Las revoluciones son internacionales. Creo que uno de los grandes logros de la revolución bolivariana es trascender sus fronteras. En la medida que nosotros logremos, nosotros decimos no Venezuela, toda Latinoamérica, todos los revolucionarios del mundo, nos unifiquemos y seamos realmente un gran frente antiimperialista en la lucha del capitalismo, será el día en el cual el sistema depredador en el cual estamos viviendo, el sistema de régimen de mercado, competencia desleal en el cual estamos viviendo, va a ser derrocado. En tal sentido, nosotros no debemos temer como revolucionarios la unificación de fuerzas de un país, o llamados, que son territorios que están divididos bajo una lógica que se construyó hace muchos años atrás. O sea, los revolucionarios tenemos que dar nuestros aportes en el territorio donde estemos. Si para el imperialismo eso es considerado injerencia, allá ellos. Nosotros sí llamamos injerencia de ellos cuando un sistema que está tratando de avanzar, ellos tratan de torpedearlo y evitar que crezca. O sea, ya la injerencia existe de parte de los sectores de la contrarrevolución. El llamado de nosotros, los venezolanos y de los revolucionarios en general, es a no prestar y no caer en el chantaje de la contrarrevolución. Es internacional la revolución y el socialismo tiene que ser universal. El movimiento revolucionario Tupamaro, un mensaje a los camaradas. Verdaderamente, desde acá hemos hecho un seguimiento de las luchas que se han vivido en Colombia desde hace muchísimos años, que va mucho más allá de la muerte de Gaitán, que va desde Santander y tal vez desde mucho antes, cuando el colonialismo ya existía. Ustedes tienen bajo sus hombros una lucha histórica, una lucha dialéctica,
una lucha de clases que en la expresión de la realidad colombiana les ha impuesto la lucha armada. Los revolucionarios de verdad en el mundo saben de que esa forma de lucha que se ha emprendido en Colombia no es porque el pueblo colombiano desee la violencia, no es porque los revolucionarios de Colombia deseen la violencia, no es porque el ELN desee la violencia, es porque la burguesía, a través de su acción genocida, de su acción criminal, de su control de todos los elementos de la sociedad para acumulación de poder, les ha impuesto a ustedes eso. Entendemos que esa realidad ha sido sobre la cual tanto el ELN como otras organizaciones revolucionarias en el mundo han vivido. Nosotros creemos que las condiciones actuales que se están viviendo en el continente permite a ustedes como revolucionarios trascender a otras formas de lucha. Entendemos que el sistema capitalista o la oligarquía colombiana, hoy en día dirigida por Juan Manuel Santos, no se lo va a permitir. Entendemos que las conversaciones de paz, de hecho nosotros hicimos un documento donde planteábamos que las conversaciones de paz que se estaban dando en La Habana tenía que ser incorporado el Ejército de Liberación Nacional como parte fundamental de la vida política y beligerante del territorio colombiano. La lucha que debemos emprender, y cuenten con el movimiento Tupamaro para ello, es que ustedes logren, a través de la presión política, la presión popular, de ser incorporados en estas conversaciones de paz, a las cuales nosotros estamos seguros ustedes están ganados. Pero no es una paz por la paz, sino una paz en la cual existan condiciones en las cuales ustedes puedan actuar dentro del escenario político de Colombia. Y allí nosotros le reconocemos al ELN y a todas las fuerzas revolucionarias que están haciendo vida en Colombia el gran trabajo y la gran lucha que han desplegado, no contra la oligarquía colombiana, contra el imperialismo norteamericano que ha sembrado allí bases militares por todas partes, que ha desplegado todo su poder logístico, armamentístico, personal, todas sus capacidades, y sin embargo todavía hay Ejército de Liberación Nacional para rato, todavía hay revolución armada para rato. Eso debe entenderlo la oligarquía, porque si no, tarde o temprano, ese proceso dialéctico sobre el cual ustedes se han visto involucrados, tarde o temprano le pasará de manera violenta por encima. Si ellos entienden eso, entenderán que es necesario que el Ejército de Liberación Nacional participe en esas conversaciones de paz, y que no solamente esas conversaciones de paz sean un diálogo entre partes encontradas, sino que sea realmente una discusión para poder crear esas condiciones sobre las cuales todos los ideales y todos los planteamientos y todos los grandes aportes políticos revolucionarios que tienen ustedes por dar, se lo van a dar al pueblo colombiano, y en buena lid va a permitir la construcción de una sociedad diferente en ese territorio en el cual la oligarquía latinoamericana ha hecho vida y donde el imperialismo norteamericano ha puesto sus garras de manera criminal. Desde acá, camaradas, le deseamos un saludo revolucionario de corazón. Estamos con ustedes, solidarios con las luchas que están desarrollando. Cuenten con el movimiento Tupamaro y los pequeños aportes que podamos darle para que sus objetivos históricos trazados a través de las luchas que han desempeñado por décadas se consoliden tarde o temprano. Camaradas, muchas gracias. Desolvados como el Guarinca de las tierras bravías del sur. Radio Nacional, Patria Libre, Radio Nacional, Patria Libre, voz de lucha y resistencia.